Saludos amigos, continuamos compartiendo este tema tan maravilloso, ceremonias y días sagrados. Como ustedes saben, en la Iglesia de Unificación, desde su fundación, el 1 de mayo de 1954, se han establecido ceremonias muy importantes y días sagrados que se conmemoran a lo largo del año. Este tema lo vamos a dividir por la importancia y por el extendimiento del mensaje, eh, para que no sea tan largo, ¿verdad? Lo vamos a dividir en otra sección. Así que suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta, no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Si quiere comunicarse directamente con mi persona, a través del @gmail.com. Ahí está Nelson Loredo 2027 @gmail.com. Repetimos, Nelson Loredo 2027 @gmail.com. Bien, manos a la obra. Vamos a compartir ceremonias y días sagrados. Este será entonces el capítulo que le llamamos el capítulo 5B, días sagrados y aniversarios. Iniciamos con este pensamiento, este mensaje poderoso de nuestra Madre verdadera. El Chonchimón es un lugar donde toda la humanidad puede experimentar una vida de servicio a los padres verdaderos y un lugar donde pueden interactuar con el mundo espiritual. Si oras y ofreces devoción, se hará realidad. Esto fue dicho el 8/6 del 2020, Madre Verdadera. Entonces, el día de la fundación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reflejando nuestra relación histórica con el cristianismo, el nombre oficial de la Iglesia de Unificación incluye la palabra cristianismo. Hanul Pumonín no desea permanecer como un Hanul Pumonín que existe solo para la Iglesia de Unificación o solo para el cristianismo. La Iglesia de Unificación no emergió para su propio bien. Tampoco el cristianismo existió solo por su propio bien. Los dos deberían crear un lazo y construir una relación centrada en el propósito común e ir centrados en la visión global mayor. El nombre Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial significa el propósito de unificar el mundo a través del Espíritu Santo, pero basado en la relación de padre e hijo. El Espíritu Santo es el que crea armonía entre el mundo espiritual y el mundo humano centrado en el amor. Para el Espíritu Santo, abrir los ojos de una persona ciega o los oídos de una persona sorda no es una preocupación primaria, no es lo que Hanul Pumonín necesita. La Biblia establece que deberíamos adorar en espíritu y en verdad. ¿A qué verdad se refiere? Es la verdad del amor. ¿Cuál es la mayor expresión del amor verdadero? Es el amor entre el Padre y sus hijos. Handul Pumonín no necesita dinero, poder o conocimiento. Él necesita amor. Unificación, Tongil, significa que dos se convierten en uno. El carácter chino, Tong, significa comandar, significa subjetividad. No es acerca de una conferencia, es acerca de la unificación, porque el concepto de unificación incluye la subjetividad. La iglesia de unificación no es una alianza de iglesias, es la iglesia de unificación. Tiene subjetividad. ¿Dónde puede encontrar el origen de esa subjetividad? Ese origen comienza en el corazón del Hanul Pumonín absoluto que permanecerá por la eternidad. Yo intenté evitar la creación de una denominación más. Nuestro nombre es
la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Pero no fue mi intención crear una organización. Yo quería guiar un movimiento interreligioso, uno que trascendiera todas las denominaciones, pero no funcionó. Es por ello que tuve que crear la Iglesia de Unificación a pesar de mi intención original. El hecho de que las pruebas y tribulaciones acompañaron el establecimiento de la Iglesia de Unificación es triste hasta un cierto punto, sobre todo cuando es visto desde la voluntad general del cielo. Sin embargo, cuando miramos la historia y tradición de la Iglesia, el hecho de que fue establecida bajo tales circunstancias difíciles lo hace más impresionante. La Iglesia de Unificación no fue establecida en una posición donde todos le darían la bienvenida. Fue más bien en una posición solitaria el día de su inauguración. Solo un par de personas se reunieron y la proclamaron en lágrimas. Tal fue la penosa circunstancia de su fundación, pero ahora esa circunstancia se ha convertido en el centro de la memoria histórica de nuestra iglesia. La gente usualmente desea buenas cosas, pero lo que parece bueno no es siempre algo realmente bueno. Buenas cosas pueden pasar como una mundana rutina diaria, pero cuando superamos las dificultades para encontrar lo que es bueno, esa historia es la fuente de una fuerza duradera. ¿Qué tipo de organización religiosa es la Iglesia de Unificación? La Iglesia de Unificación emergió con la forma de una nueva religión tipo Abel, que no llegó a existir por el bien del cristianismo que se le oponía. Cuando la oposición cristiana impidió el cumplimiento de la voluntad de Hanul Pumonín, tuvimos que establecer la Iglesia de Unificación para representar al cristianismo. En su relación, el cristianismo se para en la posición de Caín y la Iglesia de Unificación en la posición de Abel. Si queremos llegar a convertirnos en este cuerpo religioso tipo Abel, ¿cuál será la primera cosa que restauraremos? Es el cristianismo. Deberíamos restaurar el cristianismo por el mismo principio que se aplica a Abel restaurando a Caín. El ímpetu, el ímpetu para establecer la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial comenzó con la voluntad divina, la voluntad de Hanul Pumonim, no cualquier voluntad humana. Las sociedades e historias no se forman por la voluntad humana solamente, siempre se mueven hacia el único propósito centrado en el propósito superior, en la voluntad divina. Por lo tanto, entendí que si la asociación del Espíritu Santo fuera creada únicamente por la voluntad humana, no sería posible contribuir a la historia actual y el nuevo mundo que está llegando. La nueva religión que he fundado está enraizada en la voluntad divina. Yo creo que esa religión es la única entidad que puede cambiar la voluntad humana con la voluntad divina. Por lo tanto, yo creo que esta religión tiene que, sin falla, unirse al espectro de las relaciones humanas. Esas cosas que la humanidad desea con la voluntad divina. Hanul Pumonín comenzó la Iglesia de Unificación. Por lo tanto, no debemos ir por caminos diversos. Tuvo un inicio único. En consecuencia, su camino debe tomar una única dirección y debe llegar a un único destino. Ya que comenzó de Hanul Pumonín, no puede tomar un camino por su propia voluntad, ya que Hanul Pumonim estableció el propósito para esta organización y estamos unidos acordes a su propósito, nos estamos moviendo hacia adelante en el camino, en una dirección unida a ese propósito. Esa dirección no es algo que podemos controlar nosotros mismos. Podemos considerar que la Iglesia de Unificación tiene la historia más larga que cualquier otra religión. La razón por la que digo que tiene la historia más larga
es porque tiene debajo de la historia del amor de Hanulpu Monín un mundo que nunca nadie conoció. El mundo de amor trasciende el tiempo y el espacio. La historia de la iglesia comenzó ahí y su historia está en el camino para alcanzar este mundo de su destino. Continúa este camino para delinear y manifestar el lugar de la consumación de la historia final y para conectarlo a la esfera de la actividad humana. Por lo tanto, la historia de esta iglesia es una historia del pasado, del presente y del futuro. Ahora estamos cambiando nuestro nombre de Iglesia de Unificación a la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial. Como la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, estaremos en el centro para guiar el camino. Previamente, el nombre de Iglesia de Unificación estaba al frente guiando el camino, pero el tiempo ha llegado para que la Federación de Familias asuma el liderazgo, mientras que el uso del nombre de la Iglesia de Unificación gradualmente desaparece. La frase unificación del cristianismo mundial asociada con la Iglesia de Unificación desaparecerá. El cristianismo fue incapaz de cumplir su responsabilidad. Mientras estamos en la era de ir más allá de ese nivel, luego todas las bendiciones reservadas para el cristianismo serán transferidas a toda la humanidad. Nuestra organización fue nombrada la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Sin embargo, como el estándar del Mesías familiar, echa raíces en la tierra, centrado en los padres verdaderos, completaremos incluso la responsabilidad del Espíritu Santo. Los sucesores de los padres verdaderos vivirán en esta tierra en servicio del Espíritu Santo en forma sustancial. Los padres verdaderos que establecieron un fundamento para la familia representando la perfección espiritual y física serán su único modelo. Esto es lo que expandirá a la nación, el mundo y el cosmos. Luego, la era de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial pasará. La reunión de grupo que se dio a lugar hoy representa el centro que puede traer solidaridad centrada en la única familia. La Federación de Mujeres se para en la posición de madre. La Federación de Jóvenes se para en la posición de Caín. La Federación de Estudiantes en la posición de Abel, posicionándose con la madre en el lugar de Eva. Estas tres organizaciones deben unirse como una sola. De ahora en adelante, siempre que lleven a cabo las actividades de grupo, no deberían operar separadamente, sino trabajar juntos. Nuestras organizaciones han trabajado separadamente hasta ahora. Fue así debido a la era en la que estábamos enfocados en la relación vertical. Como la lucha era vertical, Satán era el obstáculo. Es por ello que no los alenté a formar relaciones horizontales entre las organizaciones para las que estaban trabajando. Yo creé muchas organizaciones y mi propósito para hacer esto fue para que cada una establezca sus propias condiciones verticales a nivel mundial. Así he esbozado la fórmula. Si ustedes hubiesen heredado el amor verdadero centrado en Hanul Pumonim, habrían sido seres verdaderos, imbuidos con vida verdadera, linaje verdadero y conciencia verdadera. Sin embargo, debido a la caída, se volvieron personas falsas. Esto es porque su mente y cuerpo están en conflicto. Ahora, sin embargo, el tiempo ha llegado para que todos ustedes alrededor del mundo se unan a la familia original de Adán. De hecho, todas las personas del mundo deben perfeccionarse basados en esta familia. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la perfección? Las familias caídas tienen que tomar la tarea de la restauración a través de la indemnización. Los individuos y familias alrededor del mundo tienen que invertirse a sí mismos para cumplir esto, bajo la guía
de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial. La perfección tiene que ser alcanzada por Adán y Eva, un hombre y una mujer. Hanul Pumonin no puede hacerlo por ellos. Los padres verdaderos no pueden hacerlo por ellos. Para este propósito, la Federación de Familias fue creada. Es una organización global que los asistirá en todo el mundo para superar el linaje caído de Adán. Cuando están escalando la cima de una montaña, si en una pendiente dan un paso en falso, se caen. Si esto ocurre, deben escalar de nuevo. Ocurre lo mismo cuando escalamos el curso de la restauración. Cada vez que dan un paso en falso, tienen que subir otra vez. Deben repetirlo una y otra vez hasta ser exitosos, incluso si les toma miles de billones de años. El curso de la prisión y el día de la victoria del amor. Cuando fui encarcelado, afeitaron mi pelo. Oré a Hanul Pumonim diciendo que yo no había consentido que mi cabeza sea afeitada, pero que la mano del enemigo me arrastró y me forzó a afeitarme el pelo. No saben cuánto luché contra las lágrimas en ese momento. Fue un amargo ver mi felicidad escapándose mientras veía los mechones de cabello cayendo al piso. Las adversidades por las que debemos pasar durante el curso de la restauración están entrelazadas con todo tipo de circunstancias amargas. Yo las soporté todas. En ese momento tuve que enfrentarme a ellos. Fue una amarga pena. Sin embargo, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que yo fui capaz de superar cada una de esas situaciones porque Hanul Pomonín se acordaba de mí. Esto también ocurrió cuando casi colapsé, luego de ser golpeado y torturado por varios días. No fui golpeado por mi propio bien, sino por el bien de mi gente. Las lágrimas que derramé en dolor fueron lágrimas de indemnización entregadas en situación de ellos, en sustitución de ellos. Durante el curso entero de mi vida, continuamente tuve que ir por el camino de la indemnización mientras luchaba para escalar hacia Hanul Pumunín hasta que pudiese ganar su simpatía. Fui por este camino absolutamente solo. El momento en que colapsé, luego de ser torturado, fue el momento donde pude escuchar la voz de Hanul Pumunín. Conocí a Hanul Pumunín cuando estaba al borde de la muerte. Hasta que la verdad de la Iglesia de Unificación fuera revelada al mundo, numerosos incidentes ocurrieron sin ser vistos, incidentes que ustedes no conocen. No pueden comprender los valles profundos y las oscuras cavernas por las que tuve que pasar. Yo sé que incluso Hanul Pomonín me preguntaría, ¿cómo has llegado allí? En ese momento yo no pensé que ese sufrimiento fuese malo. Yo no me lamenté por haber ido a prisión. Más bien pensé, este es un buen camino para recibir bendiciones. Es el camino de Hanul Pomonín para legarme lo que él posee. Si yo tuviese que sacarme la ropa delante de ustedes, verían mis cicatrices por todo el cuerpo, cicatrices que permanecen. El momento en que colapsé, si yo me doy coraje diciéndome, tú has recibido estas cicatrices como medallas, entonces ahora debes ser victorioso. Si yo tuviera que sacarme la ropa ante ustedes, verían mis cicatrices por todo el cuerpo, cicatrices que permanecen luego de transitar por mi curso. Siempre que las veo, las considero medallas que la humanidad y Hanul Pumonín me otorgaron. Ellas me hablan. ¿Te has olvidado de la determinación que hiciste en ese momento cuando te comprometiste a colocar tu vida en el límite y seguir adelante hasta la muerte? Las cicatrices son trágicas. Aún así, mientras ellas permanezcan en mi cuerpo, yo también permaneceré. Siempre que las observo, ya sea en la mañana, tarde o en la noche, me prometo a mí mismo que seré victorioso. Me doy coraje diciéndome, tú has recibido estas cicatrices como medallas, entonces ahora debes ser victorioso. Cuando realicé trabajos forzados en la prisión de Hunan, cargaba sacos de fertilizante de amoníaco con mis manos desnudas en el amargo frío de invierno.
Las heridas abiertas en mis manos eran profundas, hasta el punto que mis huesos eran visibles. Aunque mis manos sangraban, continué cargando los sacos de fertilizante de amoníaco todos los días. Nuestros uniformes de algodón duraban una semana. Luego de medio año de trabajar en ese lugar, las células del cuerpo comenzaban a morir, al punto que si exprimía la carne salía agua. Sin embargo, yo me dije a mí mismo que ese no era ningún problema. Me planteé la pregunta, ¿piensas que esto es difícil? Si es así, seguramente abandonarás el cielo cuando las cosas se hagan más difíciles. ¿Serás un traidor para el cielo? En la prisión de Hunan, luego de que los presos hubiesen trabajado en su tarea, ubicando el fertilizante en las bolsas de paja, se les daba un tiempo para comer sus raciones. Estaban tan hambrientos que no esperaban a otros para recibir su comida. Tan pronto como recibían su tazón, instintivamente llenaban toda su boca con la comida. Mientras masticaban, fijaban sus ojos en los tazones de los otros presos. Terminaban de comer su propia porción incluso antes de que la distribución de la comida se completara. Sin embargo, habiéndose olvidado de que ya habían comido su propia comida y veían a las otras personas recibiendo su comida y notaban que su propio tazón estaba vacío, algunas veces peleaban con la persona a su lado diciendo, tú has comido mi comida, ¿verdad? Hubo también algunos incidentes de personas asfixiadas hasta la muerte mientras llenaban sus bocas con arroz. Si un prisionero moría antes de terminar su comida, los otros presos sacaban los restos de alimento que quedaba en la boca del hombre muerto. Incluso peleaban por eso. Yo conocía la importancia de la fuerza mental. Es por ello que mentalmente hice una determinación especial. Me convencí de que podía vivir con la mitad de mi ración. Luego, comenzando al siguiente día, compartía la mitad de mi comida con otra gente. Hice esto por 3 semanas. Me convencí de que aunque solo comiera la mitad de mis raciones, podía completar mi cuota de trabajo y, de hecho, así lo hice. Luego de 3 semanas, comencé a comer la porción entera. Desde ese momento consideré que la mitad de la ración era la ración esperada y comía la otra mitad como si fuese una ración adicional que Hanul Pumonín me daba. He pasado por todo tipo de experiencias, incluyendo el encarcelamiento. Sin embargo, mirando atrás, estoy agradecido con Hanul Pumonín. Hanul Pumonín ha pasado por todo ese trabajo para criar a una persona. Yo, todos los cursos por lo que he pasado hasta ahora nunca han sido algo negativo para mí. En cambio, he ganado muchas cosas. Incluso ahora, cuando veo un grano de arroz, espontáneamente recuerdo cuán precioso un grano de arroz puede ser para un hombre hambriento. Incluso ahora, lo recuerdo vívidamente. Yo entiendo cómo un solo grano de arroz puede estimular el sistema nervioso entero. A través de esa experiencia, pude reconocer su valor infinito. Aún así, en mi apetito, cuando ansiaba comida, derramaba lágrimas de anhelo para Hanul Pumonín, incluso más, tratando de olvidar todo acerca de mi ansiedad. Además, cuando veía a otras personas en miseria, derramaba lágrimas sin decírselo a nadie y oraba por ellos. Hanul Pumonín puede estar con nosotros cuando tenemos el tal corazón. De hecho, extraño esos días. Cuando estaba en la prisión de Hunan, si un visitante me daba algunas ropas, por ejemplo, si los familiares de la iglesia me daban un buen par de pantalones, se los daba al más miserable de los prisioneros. En la prisión teníamos que usar nuestras manos desnudas para llenar las bolsas con fertilizantes y atarlos con una cuerda de paja. Como resultado, la piel de nuestras manos se resquebrajaba y sangraba. Con esas manos lastimadas, una vez desenredé la tela de las carpas que encontré y tejí ropa. Hice pantalones y se los di a los presos, quienes al no tener visitantes, no tenían suficientes ropas para usar. Pueden imaginar cuán laborioso era para mí hacer ropas, pero lo hice porque cuando se las daba a los presos, ellos estaban felices.
Veía que los hacía más felices que si recibían ropas compradas por su propia madre o padre. Mis propias ropas estaban tan andrajosas que cuando el viento soplaba, revelaba mis nalgas. Mientras usaba tales harapos, si veía a alguien en la prisión en una situación similar, tomaba las ropas que había hecho y se las daba. El Partido Comunista me puso en prisión y me hizo todo tipo de cosas terribles. Sin embargo, yo amé a Janulpo Monín hasta el fin. Confiaba en Janulpo Monín y mi confianza en él fue absoluta. Una vez que hacía una promesa a él, mi promesa era absoluta. Si Janulpo Monín me daba una orden, sabía que debía cumplirla absolutamente. No importaba si la orden era difícil o fácil. Un hijo filial tiene que actuar como un hijo filial, incluso en prisión. Un patriota tiene que actuar como un patriota, incluso si es encarcelado. Durante la guerra coreana, Hunnan fue el primer lugar en Corea del Norte que las fuerzas de las Naciones Unidas liberaron. El hijo de Janulpo Monín estaba ahí. Janulpo Monín sentía urgencia para salvarme. 2 días antes, el Partido Comunista había juntado a los prisioneros diciéndoles que se les daría alimento y luego de eso se los llevaron. Los presos no sabían que serían asesinados. Desde que se les dijo que se les daría comida, ellos incluso suplicaban para ir. Pero yo sentí que algo iba a suceder y me dije, incluso si todos los otros mueren, yo no moriré. Cualquier calamidad o tragedia que caiga sobre nosotros, yo sobreviviré. No moriré. Incluso si ellos se preparan para dispararme, así como lo esperaba. Los comunistas engañaron a los presos, los guiaron a las montañas y los mataron. El día siguiente era mi turno para ser llevado. Pueden imaginar cuán preocupado estaba Janulpo Monín para rescatarme. Fue bajo esas circunstancias que las fuerzas de la ONU arribaron a Hunnan. Es así como yo fui capaz de escapar de prisión, gracias a que las fuerzas de la ONU arribaron a Hunnan. Yo pude ser liberado de prisión. Ese incidente estableció una condición para que el mundo democrático sea beneficiado. En otras palabras, gracias a que las fuerzas de la ONU arribaron, se abrieron las puertas de prisión y me salvaron. Un lazo fue establecido ahí que permitió al mundo democrático ser salvado y apoyado. Si hubiese permanecido en prisión por 3 días más, habría terminado en el mundo espiritual. El Partido Comunista dividió a los prisioneros en 3 grupos y planeó ejecutar un grupo a la vez. Yo estaba en el tercer grupo. Aquellos con una sentencia mayor a 7 años fueron ubicados en el primer grupo para ser ejecutados y los que tenían una sentencia mayor a 5 años eran ubicados en el segundo grupo. Yo había sido sentenciado por 5 años, entonces estaba en el tercer grupo. 3 días después de que el primer grupo fuera ejecutado, justo antes de que el tercer grupo sea ejecutado, el campo fue atacado y yo fui liberado. Deben ser conscientes de que he estado dirigiendo la providencia de la restauración a través de un curso extremadamente peligroso. Tan pronto establecimos la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial, el 1 de mayo de 1954, la oposición se levantó, la lucha comenzó, estábamos en el campo de batalla. El cristianismo, el gobierno coreano, todos lucharon en contra mía, en contra de un solo hombre. Estaba solo, todos contra mí. Tales dificultades se presentaron porque se oponían obstinadamente a la persona central de la historia global. Satán explotó su oposición para impulsar al mundo entero en ataques hacia mí. Como consecuencia, el mundo de Satán fue destinado a perecer. Esto inevitablemente sucederá. Un incidente ocurrió el 4 de julio de 1955. Me catalogaron con cada nombre malo en el mundo, comunista, lo que sea. Arrojaron cada cosa terrible hacia mí. Todo lo malo era asociado conmigo. Por ello, me encontré bajo todo tipo de investigaciones, pero ellos no pudieron encontrarme culpable de nada. Fui declarado inocente de sus alegaciones y fui liberado. Triunfé.
sobre toda la oposición y haciendo eso hice un nuevo comienzo. Todos los incidentes derivados de mis esfuerzos para conectarme con el nivel más alto del cristianismo a través de sus instituciones educativas, la Universidad de Yonsei y la Universidad de Mujeres EUA. Esas instituciones se me opusieron, pero desde que hice las condiciones necesarias para organizar el lado celestial, incluso si tenía que dejar a un costado la primera generación de cristianos, todavía podía testificar a la segunda generación. ¿Por qué prescindí de ellos? La primera generación ya había sido contaminada. Cuando intenté cumplir la voluntad en Corea del Sur, ellos se opusieron a mí, establecieron la condición para que Satán haga lo que deseara conmigo hasta el tiempo en el que podría retornar a Corea del Norte y recuperarlos. Intenté recuperarlos yendo a Corea del Norte, pero no pude. Consecuentemente, empujé la providencia de la salvación hacia adelante basada en la segunda generación en vez de la primera generación. El presidente de la Universidad de Mujeres, EWA, envió a un profesor del Departamento de Religión y Ciencias Sociales para investigar acerca de la Iglesia de Unificación. Esa persona escuchó el principio y luego de una semana terminó uniéndose a la Iglesia de Unificación. Luego de eso, muchos profesores llegaron a la iglesia y todos los alumnos de los dormitorios quienes escucharon el principio vinieron a la iglesia. En ese tiempo, la Universidad de Mujeres EUA recibía aportes de una misión cristiana de los Estados Unidos. Se sintieron amenazados, pensando que la Iglesia de Unificación, una religión desconocida en ese momento, podría absorber la escuela. Por lo tanto, tomaron medidas drásticas en contra de los estudiantes que se unían a la Iglesia de Unificación. Ese fue el incidente de expulsión. Forzaron a los estudiantes a escoger entre dos alternativas. Ellos anunciaron, pueden permanecer en la escuela o unirse a la Iglesia de Unificación del Reverendo Moon. ¿Qué van a escoger? El incidente de la expulsión desencadenó los eventos que llevaron a mi encarcelamiento. Un repentino auge por la Iglesia de Unificación surgió entre los estudiantes de la Universidad de Mujeres EWA y la Universidad de Yonsei, y en cuestión de semanas puso de cabezas a las escuelas. Las autoridades de la escuela se sintieron amenazadas, creyendo que si la situación era ignorada, el cristianismo podría derrumbarse en unos años. Es por eso que ellos hicieron lo posible para atraparme. Propagaron todo tipo de rumores malvados para poner en acción investigaciones en mi contra. Las autoridades me investigaron, pero no pudieron encontrar algo que hubiese hecho mal. Luego de esto, ellos me acusaron con el cargo de evadir el servicio militar. El hecho es que en el tiempo en que fui liberado de la prisión de Corea del Norte, ya había pasado la edad de tener que ir a la armada. Sin embargo, ellos igual me acusaron por evasión del servicio militar y condujeron una investigación. Me acusaron y me investigaron, pero ya que el cargo era frívolo, ellos no tuvieron otra elección que absolverme y dejarme ir. Ustedes no saben cuánto el régimen del Partido Liberal se me opuso en ese tiempo. Ellos dijeron que estaba guiando a los estudiantes de la Universidad de Mujeres EWA y a los estudiantes de la Universidad Yonsei por el mal camino. Ellos dijeron, tenemos un problema. La misión de los Estados Unidos debería estar dirigiendo las escuelas. Sin embargo, los estudiantes escuchan al reverendo Moon, todos ellos, de las dos universidades, la de mujeres EWA y la de Universidad Yonsei, y deciden seguirlo. Se pusieron histéricos, imaginando que yo iba a tomar control de todas las denominaciones cristianas de la República de Corea. Hicieron un gran escándalo. Consecuentemente, echaron a todos los alumnos. Soy un coreano y por eso el nuevo punto de inicio de la providencia de Hanul Monin debe emerger de Corea. Sin embargo, el cristianismo en Corea representa más que solo a los cristianos de Corea. El cristianismo en Corea representa la providencia y el mundo entero. Por lo tanto, las iglesias cristianas en Corea tomaron posición oponiéndose a mí y la nación de Corea se opuso a mí también, afectando a todo el mundo. El problema para ellos era cómo podrían quebrar a una persona, a mí,
Jesús murió en la cruz en medio de un torbellino complicado sobre el mismo tema. Paralelo a ello, un incidente ocurrió por el cual el lado de Satán me arrastró a prisión. Ese fue el incidente del 4 de julio. Si yo hubiese sido atrapado en un tema elevado por la nación, podría haber sido un problema serio. Sin embargo, fueron la Universidad de Mujeres EUA y la Universidad Yonsei las que investigaron el incidente del 4 de julio. También, aunque fui encarcelado, fui absuelto y liberado. Sin embargo, yo fui capaz de hacer un nuevo comienzo en ambas ramas, el espíritu y la carne. No obstante, la oposición del cristianismo y la nación me llevó a una posición de haber perdido mi fundamento. ¿Cuál era? En ese punto el estado de la Iglesia de Unificación y la mía como persona. No estábamos ciertamente en una posición de haber separado completamente el bien y el mal. Estábamos en una posición para una vez más recuperar lo que había sido perdido, debido a que el cristianismo estableció el fundamento en la esfera espiritual. Yo debí crear un nuevo fundamento que pudiera reemplazar el fundamento espiritual. Tuvimos que tener un fundamento para reemplazar ese cristianismo. La organización resultó en la Iglesia de Unificación. Antes de dejar la prisión de Danbury, y yo dije, una pared del amor de Hanul Pomonín está al otro lado de Danbury. Pero ¿saben cuán alta es esa pared de amor? ¿Saben cuán alta es? Los miembros de la Iglesia de Unificación se reunieron en ese momento derramando lágrimas, pero yo tarareaba con esperanza mientras salía de la prisión. Yo dije, el rayo de luz que retorna para brillar mañana será más brillante que el de hoy. Un cambio de 180 grados en el ambiente de mi vida de uno vale ser estudiado. Yo consideré todo ese material de investigación para abordarlo con amor. Mi liberación de Danbury se convirtió en un punto de inflexión. Marcó el cambio que transformaría la civilización cristiana occidental a la civilización de la Iglesia de Unificación, representando la civilización de Oriente. Marcó el punto donde el segundo hijo se convirtió en el primer hijo y el primer hijo se convirtió en el segundo hijo. Sin alcanzar este punto de inflexión del camino de 40 años, la providencia del cielo habría sido destrozada. Tuve que hacerlo, incluso si eso significaba ir a la prisión. Esa era mi misión. Incluso en prisión me esforcé para vivir 95% para los demás. Me despertaba temprano en la mañana y comenzaba el día limpiando todos los lugares más sucios. Luego de eso, empezaba a trabajar de acuerdo a mi programa diario. Cuando estuve en la prisión de Danbury, tenía el hábito de realizar tareas en vez de relajarme, incluso cuando iba a la cafetería. Otras personas se dormían o realizaban actividades de ocio cuando no estaban en servicio, pero yo me paraba esperando que me dieran trabajo. Hice de ello un hábito. Si algo ocurría, yo era el primero en ir y ayudar. Era inevitable que esto me hiciera famoso en la cafetería. Ni una sola vez oré al cielo para pedir ayuda. En Danbury la gente tenía esta imagen de mí. Primero, una persona que trabaja duro en silencio. Segundo, una persona que lee libros. Tercero, una persona que medita. Y cuarto, una persona que nada. La piscina estaba cerca, entonces yo nadaba siempre que tenía tiempo libre. Todos los presos conocían mi rutina diaria. Las noticias corrían rápido en ese lugar. Mis pasos dejaron atrás una impresión en la memoria que cualquiera que podía ver. La voluntad del cielo no podía estar conectada con la perfección a menos que yo entrara en las paredes de Danbury, sobreviviera y saliera. No hay camino a la perfección, pero para nadie que está solo, comprometido a medias. Si yo fuese tal clase de persona, solo habría una gran cicatriz en mi estela. No importa cuánto el mundo fuese unificado y mis enseñanzas globalmente aceptadas, pero yo no soy así. Incluso escojo ir por el camino de la muerte, voy directamente por él. Ahí reside mi grandeza. Fui encarcelado muchas veces en mi vida, pero nunca me quejé. Mi mente está siempre en algo mayor. Entonces, siempre estoy confiado a donde sea que vaya, como alguien que ha estado cargando el sufrimiento de toda la humanidad. Consideré la vida en prisión como si fuese la vida en el cielo.
¿Qué hice mientras estaba en Danbury? A causa de que los padres caídos, Adán y Eva, bloquearon completamente el camino al cielo, yo llevé a cabo una ceremonia para pavimentar una autopista que conecta directamente el infierno con el buen mundo espiritual. Haciendo esto, establecí un camino que permite a las personas en el infierno elevarse. Cuando ese camino abierto, con ese camino abierto, sus ancestros han sido capaces de descender al infierno y pagar indemnización por ellos. A través de la educación, ellos pueden ser elevados paso a paso. En Danbury rompí las barreras que habían cerrado el mundo espiritual y el mundo físico debido a los falsos padres y abrí las puertas donde la gente puede conocer a los padres verdaderos. Yo pavimenté una autopista para que esto ocurriera. Es por ello que los ancestros de las personas en el mundo espiritual vendrán al mundo terrenal y, acorde al camino de un padre que ama a sus hijos o hijas, levantarán a las personas un paso a la vez. El movimiento de unificación en el mundo espiritual empezará desde esa forma de amor. Solo a través del camino del amor paternal es posible comenzar un movimiento para la liberación del infierno. Solo el amor tiene la habilidad para digerir incluso la esfera de la muerte. Durante el periodo de 13 meses que estuve en Danbury, yo reevalué los discursos dados durante el periodo de 13 años en los Estados Unidos. En el futuro, cuando los estudiosos revisen mis discursos, naturalmente se harán preguntas. Si no pueden encontrar las respuestas, vendrán a preguntarme. Es por ello que lo hice, para poder dar claras explicaciones en respuestas a esas preguntas. Un líder tiene que tomar responsabilidad por la historia. En consecuencia, pienso que Hanulpo Monín me permitió una buena oportunidad para disfrutar de la lectura y la clasificación de tales preguntas. La gente llegó a conocer que el reverendo Moon es un hombre de meditación. Él lee libros y estudia día y noche sin descanso. También escucharon que yo era alguien quien nunca se quejaba. Por el contrario, hablaba palabras de esperanza, incluso en un ambiente de descontento. El significado del Día de la Victoria del Amor es que el amor de Hanulpo Monín ha vencido la esfera de la muerte. Hyunjin completó la porción de responsabilidad centrada en Hanulpo Monín y el ideal de la creación de los padres verdaderos. De este modo, él entró en la esfera en la que el amor que está basado en ese estándar es establecido. Esto me da victorias sobre la esfera de la muerte. En consecuencia, de ahora en adelante, Satán no será capaz de aparecer y vincularse a la gente que cree en la iglesia de unificación. Cuando él lo intente, el mundo espiritual se movilizará inmediatamente para protegerlos. Estar dentro de la esfera del amor de los padres es diferente a estar en la esfera del amor de Satán o del amor arcangélico en general. Yo vinculé el lazo del amor de los padres incluso al mundo espiritual. Satán ha estado usando el poder de la muerte para invadir la esfera de la familia y su amor. Yo, en mi tiempo, establecí el día de la victoria del amor para prevenir esto. Mi hijo Hyunjin estaba en el filo de la muerte, conociendo que sus horas finales estaban llegando. Fue mi momento para actuar. Conduje la ceremonia de unificación para Hyunjin antes de que falleciera, para demostrar que él y su padre eran uno. A causa de que su padre y él estaban unidos de corazón, Satán quedó incapaz de actuar con impunidad contra él mientras yo estuviese vivo. Ofreciendo a mi hijo Hyunjin en el altar, de esta forma me defendí contra los intentos de Satanás para invadir la familia unificacionista. Allí existió un dominio victorioso en la ofrenda del amado Hijo de los Padres verdaderos, Hyunjin, el cual fue completado en la tierra. Esto fue equivalente a la ofrenda de Jesús siendo completada en el mundo físico. Así, basado en la relación padre-hijo, el cual es el ideal celestial, conecté el fundamento del dominio de Jesús en el mundo espiritual con la esfera sustancial física. Construí un puente conectando el mundo celestial y el mundo terrenal, ya que el mundo espiritual y el mundo terrenal amaron a mi hijo Hyunjin. Ellos también deben establecer el estándar para amar a los padres.
Tienen que crear el estándar de su amor. Aunque Hyun-jin falleció físicamente, yo creo que él no murió, sino que estableció la esfera de la resurrección de amor en los mundos espiritual y físico. Aunque hayas dejado en muerte por tu muerte, tú resucitas en amor. Con esa convicción comprendí al mundo espiritual y al mundo físico y proclamé la esfera de resurrección del amor. Con esto pudimos ofrecer a un adiós a la esfera de la muerte. Por esta razón no deberían estar tristes en una ceremonia de Songwa. Mientras Hyunjin estaba en la transición de la tierra al mundo espiritual, llevé a cabo una ceremonia especial para el mundo espiritual y el mundo físico. Ese fue el día de la victoria del amor. Yo no tenía permitido pensar que mi hijo había fallecido. En lugar de ello, de pie al lado de su cuerpo muerto, peleé por el amor de Hanul Munin. Tuve que pensar primero en el amor de Hanul Munin en vez de lamentarme como los otros padres y madres lo hacen cuando piensan en su hijo fallecido. Tuve que centrar mis pensamientos en que el amor triunfa sobre la esfera de la muerte. Entonces le dije a la madre, en esta hora, tú y yo tenemos que convertirnos en padres de los cuales el cielo puede estar orgulloso y padres de los cuales todos los ancestros en el mundo espiritual y las decenas de miles de santas y sabios personas en el mundo angelical puedan estar orgullosos. Debemos crear una atmósfera tal alrededor del cuerpo de Hyunjin que la gente del mundo inclinará sus cabezas ante nosotros, diciendo que somos sin duda alguna los que ejercen la autoridad del amor que puede subyugar la rama de la muerte. Tuve que hacer esto para que toda la humanidad pudiera testificar acerca de mí, diciendo, tú eres verdaderamente la persona central del amor de Hanulpo Monin. El día de la victoria del amor fue el primer día cuando la muerte pudo ser reemplazada con amor. Incluso cuando tuve que decirle adiós a mi hijo, fue el día en el que izamos la bandera del amor mientras avanzábamos y nos movilizábamos por el bien del mundo. De esta manera, establecimos el estándar que nos habilitó una nueva dirección de amor a ser establecida en los niveles nacional y global. Es por ello que podemos usar las palabras Día de la Victoria del Amor. Yo proclamé el Día de la Victoria del Amor a las 4 de la mañana del día 3 de enero de 1984. Reverendo Sang Myung Moon, doctora Hak Jahan Moon. Yu, asegurando el único reinado del rey de reyes y haciendo que Che Raíces, Hadulpo Monín puede colocarse en la posición del dueño y reinar sobre toda la creación por primera vez. Yo ofrecí a Hadulpo Monín todo lo que he construido hasta el presente. Tengo la responsabilidad de eliminar todos los errores que impidieron a los padres verdaderos ser los padres verdaderos y permitir a Hanul Pumonim finalmente moverse a la posición del rey. Finalmente, habrá 12 tribus representando el nivel familiar, luego 120 representantes, luego 1,200 representantes globales y luego 12,000 que pueden liberar a Hanul Pumonim. Basado en este fundamento, el tiempo llegará en el que todas las indemnizaciones del mundo se nivelen y Hanul Pumonim emerja y ejercite su autoridad como el dueño. No habrá nada más que el ideal del reino de Hanul Pumonim en la tierra y en el cielo. ¡Ayú! Hemos lanzado una nueva ONU, Padre, basada en la ONU tipo Abel. Ahora que me he convertido en el rey de reyes, ¿qué debería hacer luego? Uniéndome con Hanul Pumonín y llevando a cabo la ceremonia de coronación, aseguraré el centro. Basado en esto, el cielo y la tierra pueden ser establecidos en el cielo. De aquí en adelante, soy el responsable de abrir la puerta para la creación de una organización internacional centrada en este amor, en este centro. Nadie de ustedes aquí puede decirme lo que debo hacer, incluso si tienen la posición de líder, sobre el fundamento de haber alcanzado una esfera unificada de espíritu y carne como el ser sustancial que representa el reinado de Hanul Pumonín, el rey de reyes. ¿Qué debería ser realizado basado en la manera y estándar por el que he abogado hasta ahora? Desde una posición trascendiendo el mundo entero, debemos construir una soberanía, una tierra natal
y una tierra que sea como una ciudad natal. Si Adán y Eva no hubiesen caído, ellos habrían vuelto los dueños, que hubiesen establecido el nombre de Hanul Monín e izado la bandera de la bendición. Muchos miles de años más tarde, el primer día, cuando esto puede suceder, está a la mano. Este no es un tema de solo un día. No son siquiera varios miles de años, son decenas de miles de años. Necesitan saber cuántas dificultades tuvieron que pasar muchas personas para poder construir el fundamento para la posición de los padres verdaderos, el fundamento por el cual nos pudimos establecer. Nadie ha sabido esto antes. Entonces, no pueden imaginar cuánta dificultad Hanul Pomonín ha pasado para poder marcar el inicio en el tiempo que él pudo finalmente enseñar a las personas acerca de esto. El año 2001 fue el inicio del tercer milenio. He estado enseñándoles acerca de cosas que sucederán en el milenio nuevo que ha llegado. El periodo hasta el año 3000, al año 3000, será una era revolucionaria, no de la manera de la era anterior a la apertura del mundo espiritual. Será una era en la que Hanul Pumunin puede tomar responsabilidad y actuar para actualizar más días sagrados. Es necesario ver los videos, tomar nota de YouTube. Loredo Nelson, los invitamos a que tome notas de los y vea todos los videos y los estudie. Loredo Nelson en YouTube. Que el sueño de Hanul Pumonín sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad, que las bendiciones de Hanul Pumonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta.